Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla a la perfección de la égida. El entramado de seguridad de Aegis 9 Prime había funcionado durante 4 siglos sin registrar una sola anomalía. Para el alto jefe Vaxen, esto era más que un registro profesional. Era un acto de devoción religiosa. Como arquitecto principal del santuario comercial más avanzado del borde exterior, había seleccionado cuidadosamente cada subrutina y calibrado cada sensor térmico. En su mente, la estación era una fortaleza impenetrable de lógica, un lugar donde se archivaban cuidadosamente las variables caóticas de la galaxia. Pero hoy la lógica gritaba: vuelve a ejecutar el diagnóstico. Silo, Ciceo Vaxen, con sus mandíbulas secundarias chasqueando con una irritación aguda y rítmica. Se inclinó sobre la consola de cristal de obsidiana, con los 4 ojos fijos en un icono ámbar parpadeante. Su asistente, un vexiano flacucho y de piel pálida llamado Silo, dudó, con sus dedos translúcidos sobre el teclado. Señor, con todo respeto, esta es la 19ª iteración. Los resultados están matemáticamente bloqueados. El sistema no está fallando. Entonces explícame eso, dijo Vaxen apuntando con un manipulador principal a la señal holográfica de la bahía de acoplamiento. En la pantalla se veía una entidad biológica, un humano. Era de estatura moderada, vestía un traje de vuelo descolorido y manchado de grasa, y miraba a su alrededor con una expresión que sugería que estaba esperando un autobús en lugar de estar en el punto de mira del sistema de defensa automatizado más letal de la galaxia. La computadora de orientación Aegis 9 estaba realizando actualmente su escaneo intrusivo estándar, entidad biológica detectada, buscando balística oculta, buscando señales energéticas. Resultado: 0. Vaxen sintió un alivio momentáneo. ¿Ves? La criatura está desarmada. Quizás la alerta fue simplemente un pico de radiación extraviado de las abrazaderas de acoplamiento. Haremos que los guardias lo escolten de vuelta a su transporte y finiquitaremos esto. Pero entonces, la pantalla no se apagó. Parpadeó, y el icono ámbar se tornó de un carmesí intenso y vibrante. Una nueva línea de texto se desplazó por la pantalla, escrita con la fría y objetiva escritura de la IA de la estación. Corrección. El humano no lleva un arma. El humano es el arma. Silo emitió un sonido como el de una válvula de presión con fugas. Vaxen sintió que su corazón primario se paraba. Esa clasificación no existe en la base de datos civil. Es una anulación de grado militar. No es una anulación, señor, susurró Silo con voz temblorosa. Es una constatación fundamental. El sistema ha analizado la composición física de la entidad y se ha dado cuenta de que no puede separar al pasajero de la amenaza. Según la lógica interna de Aegis 9, dejar entrar a este humano en la estación equivale a acoplar una bomba de fusión activa. Vaxen miró fijamente al humano. El hombre estaba hurgando en un bolsillo, sacando un pequeño objeto rectangular, un chicle orgánico saborizado, y comenzando a masticarlo con precisión lenta metódica. Cada vez que movía la mandíbula, el nivel de amenaza en la pantalla subía. El humano ni siquiera hacía nada, pero de alguna manera se estaba volviendo más peligroso, simplemente por existir en su espacio. ¿Cuál es el nivel de amenaza actual?, preguntó Vaxen, con la voz apenas audible por encima del zumbido de los ventiladores. Silo tragó saliva con dificultad, y sus bolsas de la garganta se inflaron. Catastrófico Plus, señor. Una clasificación normalmente reservada para estrellas errantes o acorazados destructores de planetas. Y señor, la cifra sigue subiendo. ¿De qué podría estar hecho un solo humano desarmado para provocar que una IA de toda la estación se desplomara en un estado de pánico existencial? Y, lo que es más importante, ¿qué pasaría si la criatura decidiera que masticar chicle ya no es suficiente para mantenerla ocupada? La amenaza de la sonrisa. Vaxen observó la pantalla holográfica mientras el humano, identificado por los manifiestos como Haxen Torne, comenzaba a pasearse por la plataforma de atraque. Era un paseo lento y pausado, pero cada vez que el pie de Torne tocaba el revestimiento de la cubierta, los sensores del Aegis 9 registraban una microvibración. El sistema ya no solo escaneaba su superficie, analizaba su densidad ósea, sus fibras musculares y la composición química de su sudor. Señor, balbuceó Silo, el sistema está marcando sus apéndices.
Dice que sus manos son herramientas de agarre de alta resistencia y que sus uñas son herramientas de corte a base de queratina. Incluso marca sus dientes como tijeras multiusos para moler y triturar. Las crestas oculares de Vaxen se crisparon. Es un transportista de carga, Silo. Está aquí para recoger un cargamento de cristales silosianos, porque la computadora actúa como si fuera un equipo de ataque táctico. Porque biológicamente lo es, respondió Silo, con los ojos muy abiertos mientras revisaba los datos. El sistema ha detectado que el humano posee una glándula suprarrenal capaz de sobrecargar todo su sistema nervioso. Si su ritmo cardíaco se dispara, puede eludir temporalmente sus propios limitadores biológicos. Literalmente, puede atravesar mamparos reforzados si está lo suficientemente motivado. En ese momento, Torne vio la cámara de seguridad principal. No se inmutó, no buscó un blaster oculto. En cambio, levantó una mano y realizó un movimiento lento de lado a lado. ¿Nos ataca?, gritó Vaxen, buscando el cierre de emergencia. No, señor. ¡Alto! Silo se abalanzó sobre él y agarró el brazo de Vaxen. Está saludando. Es un saludo social humano. Significa, te veo y no soy una amenaza. La computadora no está de acuerdo, señaló Vaxen a la pantalla. La onda había aumentado la evaluación de amenaza 12 puntos más. La IA había categorizado el movimiento como una calibración de la fuerza cinética y una medición de distancia para un golpe físico. De repente, una voz crepitó por el comunicador. Era Vaxen Torne. Su voz era profunda, resonante, perturbadoramente despreocupada. Hola, Aegis 9. ¿Están bien ahí arriba? Veo unos 47 láseres rojos apuntándome al pecho y empiezo a pensar que mis códigos de autorización no se han enviado. ¿Hay algún problema con el envío de cristales? Vaxen respiró hondo, intentando calmar sus mandíbulas. Tocó el comunicador saliente. Humano Web, disculpe, Humano Torne. Nuestros protocolos de seguridad han identificado una señal de amenaza poco convencional que emana de usted. Estamos realizando una verificación de tejido profundo. Torne se rió. Fue un sonido potente y retumbante que resonó por la bahía de acoplamiento e hizo sonar los sensores estructurales de la estación. Ah, cierto. Lo de peligro humano. Sí, me pasan los puertos de alta seguridad. Sus escáneres están captando mi línea base, ¿verdad? No se preocupe, jefe. Solo soy un tipo con una hipoteca y problemas de espalda. Soy completamente inofensivo. Nuestro sistema no está de acuerdo con tu autoevaluación, dijo Vaxen rotundamente. Afirma que tu sangre contiene coagulantes que te permiten funcionar tras perder extremidades, y que tu sistema inmunitario es extremadamente xenófobo hacia las bacterias extrañas. Eres un peligro biológico andante. Torne se encogió de hombros, un movimiento que la computadora marcó como una finta de encogimiento de hombros. Oye, la Tierra era un barrio difícil. Tuvimos que adaptarnos. Pero solo estoy aquí por los cristales. ¿Podemos cargar para que pueda volver a la nave? Tengo un largo viaje por delante. Vaxen miró la pantalla. Los láseres seguían apuntando al corazón, la cabeza y la garganta de Torne. El humano se encontraba en el centro de una zona de muerte que habría vaporizado a un batallón de guerreros vexianos, pero parecía a punto de echarse una siesta. Era valentía, o algo mucho más aterrador. La absoluta certeza de que los láseres no serían suficientes para detenerlo. El pedigrí del habitante del mundo de la muerte. Vaxen se dio cuenta de que su propio conocimiento de la historia humana era peligrosamente deficiente. Ordenó así lo que pasara por alto los archivos locales de la estación y se conectara directamente a la base de datos de consenso galáctico, la red profunda del cosmos donde se guardaban los perfiles de especies más clasificados. Accediendo ahora, señor, dijo Silo. Un momento después, se abrió un archivo enorme. El encabezado estaba escrito en amarillo, como advertencia, especie 57B, humano. Clasificación, categoría 9. Depredador ápice. Categoría 9. Vaxen sintió que se le enfriaban las escamas. La escala solo llega hasta el 8. El nivel 8 está reservado para las bestias colmena boraxianas y las supernovas conscientes de vacío.
Al parecer, tuvieron que crear un nuevo nivel tras el primer contacto en el espolón de Orión, susurró Silo. Empezó a leer el resumen. Los humanos son la única especie inteligente conocida que evolucionó en un mundo mortal de alta gravedad. Su planeta, la Tierra, presenta una actividad tectónica extrema, ecosistemas depredadores hipercompetitivos y un ciclo atmosférico caótico. Vaxen volvió a mirar al humano en la pantalla. Haxen Thorne estaba ahora apoyado en una caja de mantenimiento, examinándose las uñas. El archivo dice que los humanos son cazadores perseverantes, continuó Silo con voz temblorosa. No son los más veloces, pero sí tienen la mayor resistencia de la galaxia conocida. Pueden literalmente llevar a su presa a la muerte. Rastrean a un animal durante días, sin parar, sin dormir, hasta que el corazón del objetivo simplemente se detiene por el agotamiento. ¿Y su resistencia física? Preguntó Vaxen. Demente, señor. Hay registros de humanos que sobreviven a caídas desde alturas atmosféricas. Un informe describe a un humano al que le atravesaron el cerebro con una varilla metálica. No murió. Solo se volvió un poco más irritable y vivió 20 años más. Tienen órganos redundantes, una estructura esquelética reforzada con fosfato de calcio y un umbral de tolerancia al dolor que sugiere que sus sistemas nerviosos están prácticamente descompuestos según nuestros estándares. Vaxen sintió que le arreciaba la cefalea. Observó a Thorne en el monitor. El humano había notado un panel suelto en la pared de la plataforma de atraque. En lugar de llamar a mantenimiento, extendió sus dedos y empezó a manipular el pestillo. Está manipulando la estación. Ladró Vaxen. Espere, señor. Silo se acercó. No está manipulando. Lo está arreglando. Thorne sacó una pequeña multiherramienta de su cinturón. Con la precisión de un cirujano, ajustó un tornillo suelto del sello atmosférico y palmeó el panel. Aquí tienes, amiguito. Se oyó la voz de Thorne por el comunicador. Ese sello vibraba a una frecuencia que provocará una fuga en unos 10 ciclos. Pensé en ahorrarte el problema. La pantalla de evaluación de amenazas parpadeó. La calificación catastrófica en rojo se mantuvo, pero apareció una subetiqueta. Clasificación secundaria. Activo de mantenimiento potencial /diagonal ayudante simbiótico. El sistema está en una crisis existencial, murmuró Vaxen. No sabe si vaporizarlo o contratarlo. Señor, dijo Silo, mirando una nueva alerta. El comandante de la estación está al teléfono. Ha visto el nivel de amenaza. Exige saber por qué no hemos iniciado el protocolo de purga. Vaxen miró al humano, que ahora silbaba una alegre melodía terrana mientras esperaba sus cristales. Si desencadenaban la purga, 47 armas dispararían. Pero si los informes eran ciertos, y los humanos podían sobrevivir a lanzas que les atravesaran el cerebro, ¿qué pasaría si solo conseguían enfurecerlo? La invocación. La decisión se le escapó a Vaxen. Antes de que pudiera responder al comandante de la estación, una transmisión de prioridad alfa anuló toda la cubierta de seguridad. No era el comandante, era el almirante del alto sector, un ser que supervisaba 20 sistemas solares diferentes. Jefe Vaxen, la voz del almirante era como una piedra de afilar. Debe asegurar al humano en la plataforma de atraque 4. No, repito, no se involucre. Un enlace diplomático está en camino. Se le cita al centro de mando del sector para una reunión informativa. Traiga a su asistente. El viaje al centro de comando sectorial duró 4 horas en una lanzadera de alta velocidad. Vaxen pasó todo el tiempo mirando su datapad, releyendo el archivo humano. Vio imágenes de la Tierra, una hermosa y aterradora canica azul y verde donde todo, desde los diminutos virus hasta las enormes placas tectónicas, intentaba matarte. Al llegar al centro de mando, el ambiente estaba cargado de tensión. Vaxen y Silo fueron escoltados a una sala llena de oficiales de alto rango de una docena de especies diferentes. A la cabecera de la mesa se sentaba una mujer humana. No era como Thorne. Vestía un uniforme militar negro impecable con insignias plateadas en los hombros. Llevaba el pelo recogido en un moño ajustado y elegante, y sus ojos eran de un gris penetrante e inteligente. «Jefe Vaxen», dijo la mujer, de pie, con movimientos fluidos y peligrosamente gráciles. «Soy la comandante Lena Vance, enlace humano de la Iniciativa de Defensa Galáctica.
He leído su informe sobre el señor Thorne. Vaxen hizo una reverencia tan profunda como su exoesqueleto le permitió. Comandante, disculpe la alarma. Mi sistema quizás sea demasiado sensible. Al contrario, dijo Vance con voz suave pero firme. Su sistema estaba perfectamente calibrado. Reconoció exactamente que es Jackson Thorne. El problema no son sus sensores. Jefe, el problema es que no entiende lo que significa arma. Presionó un botón en la mesa y un modelo holográfico de un humano apareció en el centro de la habitación. Estaba reducido a las capas muscular y esquelética. «¿Ves un transportador de carga?», dijo Vance, caminando alrededor del holograma. Pero la IA-9 ve una máquina biológica diseñada para una sola cosa: sobrevivir a cualquier precio. Somos una especie de contradicciones. Somos las únicas criaturas de la galaxia que correrían hacia el fuego para salvar a un extraño. Pero también somos las únicas criaturas capaces de convertir una cuchara común en un utensilio letal en menos de 3 segundos. Vaxen observó la sala. Los demás oficiales alienígenas guardaban silencio, con la mirada fija en el comandante humano. «Estamos aquí hoy», continuó Vance, «no porque Jackson Thorne sea un criminal, sino porque su presencia ha puesto de relieve una enorme falla en la seguridad galáctica. Todos nos tienen miedo, y deberían tenerlo. Pero necesitan comprender la diferencia entre capacidad e intención». Vaxen intervino con voz ligeramente temblorosa. «Comandante, ¿cómo podemos ignorar la capacidad? Su gente es de categoría 9. Son eventos de extinción ambulantes». Vance sonrió y, por primera vez, Vaxen comprendió por qué la computadora había marcado la sonrisa humana como una amenaza. No era una expresión de alegría, era una muestra de dientes. Porque, jefe, si quisiéramos verlos muertos, no nos molestaríamos en atracar en sus estaciones. Simplemente esperaríamos a que cometieran un error. Los humanos somos muy buenos esperando. Pero entonces, su expresión se suavizó. «Déjame contarte una historia. Una historia sobre un hombre llamado Leo Carver, y porque ser un arma no siempre es malo para la galaxia. La biología del rencor». El comandante Vance atenuó las luces de la sala de reuniones. El humano holográfico giraba lentamente en el aire. «Para entender por qué somos armas», comenzó, «hay que comprender nuestra biología. Nos basamos en el rencor. Cuando la Tierra intentó congelarnos, aprendimos a controlar el fuego. Cuando intentó matarnos de hambre, aprendimos a manipular el suelo. Cuando envió depredadores para comernos, no solo nos escondimos, sino que los cazamos hasta que desaparecieron». Se centró en el sistema nervioso humano. El sistema IGIS-9 detectó la tolerancia al dolor de Thorne. Esto se debe a que los humanos tenemos una capacidad única para compartimentar. Durante una crisis, nuestros cerebros pueden literalmente bloquear las señales de agonía para permitirnos terminar una tarea. Lo llamamos la descarga de adrenalina. Un humano puede tener las costillas aplastadas y los pulmones fallando, y aún tendrá la fuerza para sacar a un compañero de un edificio en llamas antes de que su cuerpo finalmente se dé cuenta de que debería estar muerto. El almirante vexiano en la mesa se removió incómodo. «Esto no es natural. Una entidad biológica debería dejar de funcionar al alcanzar el umbral de daño». «No lo somos», dijo Vance simplemente. «Tenemos un dicho: demasiado terco para morir. Nuestros huesos son más que un simple soporte. Son armas. Nuestra sangre es más que un simple transporte. Es un sistema hidráulico de alta presión. Nuestro sistema inmunitario es tan agresivo que a veces ataca nuestros propios cuerpos porque está aburrido. Estamos biológicamente preparados para una guerra que terminó hace 10.000 años en nuestro planeta natal». Luego sacó una serie de informes de incidentes de varios mundos coloniales. «Miren esto. Un obrero de la construcción humano en la luna de Crios. Una viga de soporte se derrumbó, atrapando a 3 comerciantes felaxianos. El humano, un civil llamado Miller, levantó la viga de 2 toneladas él solo. Se rompió ambos brazos y 3 vértebras en el intento, pero la sostuvo lo suficiente para que los comerciantes salieran arrastrándose. Cuando llegaron los médicos, les preguntó si tenían algún analgésico bueno, ya que tenía que terminar su turno. Vaxen observó los datos. No era una historia de violencia, era una historia de autodestrucción por el bien de los demás.
La IA de Aegis 9 vio la densidad y la masa muscular de Torne y se asustó, dijo Vance, mirando a Vaxen a los ojos. Vio su potencial para matar a todos en esa estación. Y tenía razón. Podía. Pero lo que la IA no puede calcular es el contrato social humano. Nos pasamos la vida reprimiendo estos instintos para poder vivir en una civilización. Somos monstruos que hemos elegido ser jardineros. ¿Pero qué pasa cuando el jardinero deja de elegir?, preguntó el almirante. La expresión de Vance se enfrió. Entonces descubrirás por qué somos la única especie contra la que las bestias colmena-boraxianas se negaron a luchar. Pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí para hablar de Leo Carver y el colapso minero de Sector 4. Pasó el holograma y sustituyó la lección de anatomía por una imagen de seguridad granulada de un túnel oscuro y desmoronado. Esto es lo que pasa cuando un arma decide ser un héroe. El corazón de la bestia. Las imágenes de seguridad mostraban una escena caótica. Una colonia minera en el espacio profundo había sufrido una falla estructural. Toneladas de roca dentada habían enterrado a un grupo de trabajadores alienígenas, en su mayoría frágiles vexianos y grendes basados en silicio. El aire estaba cargado de polvo tóxico y la temperatura se disparaba debido a la rotura de una línea de refrigeración. Los drones de rescate no pudieron entrar, narró Vance. Los huecos eran demasiado pequeños y el calor habría quemado sus circuitos. La orden oficial era sellar el sector y llorar a los perdidos. Una figura apareció en la pantalla. Era un humano. No llevaba traje de protección, solo una simple máscara de respiración y un par de guantes de trabajo resistentes. Era Leo Carver. Leo era fontanero, dijo Vance. Iba a arreglar una tubería atascada en el comedor. Oyó el derrumbe y no esperó órdenes. Se metió a gatas en un hueco de menos de 30 centímetros de ancho. La computadora Aegis 9 habría marcado su movimiento como infiltración depredadora. Pero Leo solo buscaba el latido del corazón. Las imágenes fueron desgarradoras. Carver pasó 11 horas en la oscuridad. Usó sus herramientas de alta resistencia para excavar rocas que habrían destrozado las garras de un Grendel. Utilizó sus extremidades multiarticuladas para encajarse en posiciones que le permitían actuar como un gato humano, sosteniendo una losa del techo mientras los trabajadores atrapados se abrían paso bajo él. A las 8 horas, Vance señaló una lectura en la pantalla. Los sensores internos de Leo, que usaba para trabajar, mostraron que tenía 3 costillas rotas. Su cuerpo gritaba. Su oxígeno estaba al 5%, pero no se detuvo. Encontró a los 83 trabajadores. Cargó al último, un niño vexiano, a la espalda mientras gateaba por un túnel que se derrumbaba. El video termina con Carver emergiendo del polvo, cubierto de sangre y mugre, con el niño en brazos. Se lo entregó a un médico, se sentó y pidió un café. Luego se desmayó y permaneció en coma durante 3 semanas. Leo Carver es un arma, dijo Vance, mientras las luces de la sala volvían a encenderse. Es un depredador de categoría 9, y usó cada gramo de esa evolución depredadora para salvar vidas que no pertenecían a su especie. No lo hizo por una medalla, lo hizo porque es humano. Vaxen sintió una extraña sensación en el pecho, una mezcla de vergüenza y asombro. Miró sus propios brazos delgados y larguiruchos, y luego volvió a los informes sobre la resiliencia humana. Entonces, dijo Vance, inclinándose sobre la mesa, esta es mi propuesta. No cambiemos sus sistemas de seguridad. Mantenga la alerta de el humano es el arma. Es precisa, pero cambien su respuesta. En lugar de apuntarnos con 47 láseres, intenten señalarnos los problemas que no pueden solucionar. ¿Quieres que te usemos?, preguntó el almirante. Quiero que tu confianza. Nosotros, corrigió Vance. Porque llegará el día en que una amenaza real, algo que no sea masticar chicle y esperar cristales, golpeará este sector. Y cuando eso suceda, querrán a los categoría 9 de su lado del muro. Vaxen pensó en Torne en Aegis 9. El humano había reparado un panel de mantenimiento solo porque vibraba. ¿Era el depredador el que actuaba o era algo más? La estrategia definitiva. La reunión finalizó con un nuevo conjunto de protocolos. Se denominaron Directivas Vance. En lugar de un confinamiento inmediato,
Se instruyó a la CIA de seguridad para que monitorearan la frecuencia cardíaca y las hormonas del estrés de los humanos. Si un humano estaba tranquilo, debía ser tratado como un recurso de la estación. Solo si su adrenalina subía de nivel se consideraba una amenaza. Vaxen regresó a Aegis 9 con una nueva perspectiva. Cuando regresó a la cubierta de seguridad, Silo lo esperaba con aspecto aliviado. Señor, el humano, Torne, sigue en la plataforma de atraque. Terminó sus cristales. Está a punto de irse. Vaxen miró el monitor. Haxen Torne estaba cargando la última caja en su nave. Parecía cansado, pero seguía silbando la misma melodía. «Abre un canal», ordenó Vaxen. El rostro de Torne apareció en la pantalla. «Hola, jefe. ¿Todo arreglado?» «Mis análisis de sangre salieron bien». «Torne humano», dijo Vaxen con voz firme. «Disculpen la demora. Hemos actualizado nuestros registros. Pueden partir. Y gracias por el mantenimiento del panel 4G». Torne sonrió, y esa exhibición de dientes ya no parecía una amenaza para Vaxen. «No hay problema, jefe. Me estaba molestando. Deberían revisar las especificaciones de torque de esos sellos. En fin, nos vemos al otro lado». La nave humana se desprendió y se deslizó hacia el vacío, desapareciendo en un salto de disformidad un momento después. «Silo», dijo Vaxen, volviéndose hacia su asistente. «¿Cuántos humanos hay actualmente en este sector?» «Unos 400, señor. La mayoría en el sector de comercio y la construcción. Asegúrense de que todos reciban una comunicación prioritaria», dijo Vaxen. «Infórmenles que Aegis 9 Prime ofrece el estado de atraque preferente a todas las naves terranas. Y Silo, dile a la galera que empiece a abastecerse de ¿qué era lo que Torne estaba masticando?» «Chicle orgánico, señor. Y creo que también les gustan unas galletas con chispas de chocolate». «A por ellos», ordenó Vaxen. «Si vamos a vivir con armas, más vale que nos aseguremos de que estén bien alimentadas y felices». Pero mientras Vaxen observaba la bahía de atraque vacía, se le ocurrió una idea. La comandante Vance había dicho que los humanos se vigilaban entre sí. Había insinuado que lo más peligroso de la galaxia no era un humano atacando a un alienígena, sino un humano atacando a alguien que lastimaba a sus amigos. «Señor», preguntó Silo, «¿en qué está pensando?» «Estoy pensando en el futuro, Silo. Estoy pensando en qué pasará cuando el resto de la galaxia se dé cuenta de que los depredadores más temibles que existen no intentan conquistarnos. Intentan unirse a nosotros». Y en el fondo, Vaxen se preguntaba si las directivas Vance serían suficientes. Porque si un humano podía levantar 2 toneladas de roca con los brazos rotos, ¿qué podrían hacer 1.000 millones de ellos si estuvieran realmente enojados? Las consecuencias de la integración. Los ciclos pasaron. La estación Aegis 9 pasó a conocerse como el centro humano. Los láseres seguían allí, la IA insistía en tenerlos, pero ahora estaban ocultos tras paneles decorativos. La alerta del humano es un arma se había convertido en una especie de broma privada entre el personal de seguridad. Cada vez que un humano atracaba, los guardias susurraban: «El arma ha llegado. ¿Tiene algo para picar?» Vaxen estaba sentado en su oficina, contemplando un regalo que Haxen Torne le había dejado durante su última visita, una pequeña planta de tierra en maceta llamada suculenta. Era una planta resistente y testaruda que prosperaba con el abandono, al igual que sus creadores. «Señor», intervino Silo, ahora analista senior. «Tenemos un informe del borde exterior. Una flota pirata, los incursores Carrax, intentó abordar un carguero humano cerca de la nebulosa». Vaxen levantó la vista. «Los Carrax son feroces. Tienen cortadores de plasma que pueden burlar cualquier escudo». «Abordaron la nave, señor», dijo Silo con una extraña sonrisa. «Solo había 4 humanos a bordo. Civiles, cocineros y personal de limpieza. Y los piratas fueron encontrados 2 horas después, a la deriva en sus propias cápsulas de escape. Habían sido reducidos, no con blasters, sino con utensilios de cocina y trapeadores resistentes. Uno de los piratas se niega a hablar, solo señala la imagen de un rodillo humano y tiembla». Vaxen rió, un sonido que ahora le parecía natural.
Intentaron robarle la casa a un humano. Olvidaron que el arma no necesita gatillo para ser peligrosa. Se levantó y caminó hacia la ventana de observación, contemplando las brillantes luces de la estación. Vio humanos caminando junto a vexianos, grendels y felaxianos. Los vio ayudando con cargas pesadas, reparando máquinas averiadas y compartiendo sus extrañas comidas azucaradas. La galaxia estaba cambiando. Se estaba volviendo más caótica, más vibrante e infinitamente más peligrosa. Pero por primera vez en su vida, Vaxen no le temía al caos. Sabía que mientras los humanos formaran parte de la sociedad, la égida resistiría. Miró las suculentas en su escritorio y luego volvió a mirar las estrellas. Las mejores armas, susurró Vaxen, son las que eligen ser amigos, pero que los dioses ayuden a quien los obligue a ser armas de nuevo. En su consola, una nueva nave estaba atracando. La IA emitió un pitido, entidad biológica detectada. Amenaza de categoría 9 confirmada. Consejo, ofrezca galletas y mantenga una actitud amigable. Vaxen sonrió. Bienvenidos a casa, armas. Bienvenidos a casa. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.